¿Qué sucede cuando un presentador mordaz se propone desafiar en directo a uno de los íconos del fútbol más célebres del mundo? Y si, en ese instante, la verdad sobre la fe, la comunidad y las barreras sistémicas quedara al descubierto, en una conversación que sacude los mismísimos cimientos de la cultura popular? Esta es la historia de ese encuentro inolvidable. Era una mañana fresca en Lisboa, y el estudio de The Morning Perspective bullía de expectación. El set, un despliegue deslumbrante de paneles LED brillantes y una decoración moderna y elegante, estaba diseñado para captar la atención de la audiencia nacional. Sin embargo, aquel día, el ambiente tenía una carga extra, una intensidad que prometía no solo entretenimiento, sino un diálogo transformador sobre valores y justicia social. En el centro de todo estaba Cristiano Ronaldo, no solo una superestrella del fútbol mundial, sino un hombre que había trascendido sus hazañas en el campo, para convertirse en un faro de esperanza y empoderamiento comunitario. A sus 37 años, el camino de Ronaldo lo había llevado desde los polvorientos campos de Madeira hasta estadios repletos de millones de espectadores. Pero seguía siendo una persona con los pies en la tierra, utilizando su fama para apoyar a quienes suelen ser pasados por alto. Hoy estaba en Lisboa no para marcar goles, sino para compartir una visión, una iniciativa pionera destinada a proporcionar mentoría, recursos y oportunidades a la juventud desfavorecida, especialmente de comunidades marginadas, para que puedan superar las barreras sistémicas. Frente a él, sentada en un sillón mullido en el centro del escenario, se encontraba Alexandra Stevens, una presentadora de programas de entrevistas conocida por sus preguntas incisivas y su ingenio afilado. Con su característico cabello rubio platino, traje impecable y una actitud que mezclaba encanto con desafío, Alexandra se había forjado una reputación por llevar a sus invitados a debates incómodos pero necesarios. Su programa, The Morning Perspective, era visto por millones de personas, y el invitado de hoy prometía ser algo fuera de lo común. La cámara hizo un zoom sobre Alexandra mientras ella esbozaba una sonrisa confiada ante el público en directo. Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida al hombre que no solo ha redefinido el fútbol, sino que ahora está reescribiendo las reglas del empoderamiento comunitario. Cristiano Ronaldo. El público estalló en aplausos y vítores, pero entre la ovación se percibía una curiosidad palpable, una mirada cuestionadora que sugería que la audiencia esperaba algo más profundo que una simple charla de celebridades. Ronaldo, vestido con un blazer elegante y discreto y una camisa blanca impecable, irradiaba una confianza serena. Se acomodó en su asiento con la soltura de un campeón experimentado. Sus ojos reflejaban tanto la intensidad de la competencia, como la calidez de alguien que cree que el éxito solo tiene sentido si abre puertas para los demás. Gracias, Alexandra. Me siento honrado de estar aquí, dijo con voz calmada pero resonante. Hoy quiero compartir no solo mi trayectoria en la cancha, sino el trabajo que estamos haciendo para empoderar a los jóvenes que se enfrentan a barreras cada día. Durante los primeros minutos, la conversación fluyó de forma agradable. Ronaldo relató su infancia en Madeira, sus primeros días en campos polvorientos y la determinación incansable que lo impulsó a la fama internacional. Habló de su transformación de un niño con un sueño a un hombre que había construido una marca global, no solo gracias a su destreza atlética, sino también por retribuir a su comunidad. Empecé a jugar al fútbol con poco más que una pelota desgastada y mucho corazón, explicó. Y en cada paso del camino, aprendí que por muy alto que llegues, nunca debes olvidar de dónde vienes. Mientras Ronaldo hilaba su historia, Alexandra escuchaba con atención, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas reflexivas. Sin embargo, cuando la conversación giró hacia el proyecto más reciente de Ronaldo, un programa de mentoría orientado a ofrecer formación en finanzas, entrenamiento deportivo y habilidades para la vida a jóvenes desfavorecidos, el tono del estudio empezó a cambiar. Los halagos iniciales comenzaron a sonar algo condescendientes, y la expresión de la presentadora se tornó más desafiante. Dime, Cristiano, comenzó Alexandra, inclinándose hacia adelante con un aire de curiosidad exagerada. ¿Realmente crees que programas como estos son necesarios? No se trata simplemente de salir adelante con esfuerzo personal.
Después de todo, no se basa el sueño portugués en el esfuerzo individual. Un murmullo recorrió al público. Algunos asentían en señal de aprobación, mientras otros se removían incómodos en sus asientos, percibiendo que la conversación iba a tomar un cariz polémico. Los ojos serenos de Ronaldo se mantuvieron fijos mientras asimilaba la pregunta. Hubo un breve silencio, una pausa tensa, antes de que respondiera. Alexandra, creo que el sueño portugués es en efecto hermoso en teoría, dijo despacio, con un tono medido pero contundente. Pero ¿qué pasa cuando el campo de juego no está nivelado? ¿Qué pasa cuando algunos empezamos la carrera con cargas pesadas? Cuando las botas que nos dan no tienen cordones, o a veces, han sido robadas antes de que siquiera podamos ponérnoslas. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y una parte del público irrumpió en aplausos, asintiendo a medida que su analogía calaba hondo. Ronaldo continuó, con la voz cargada tanto de pasión como de calma resuelta. Lo que hace mi iniciativa no es atar los cordones por nadie, sino darles los cordones que necesitan. Crear oportunidades donde antes no las había. Se trata de reconocer las barreras sistémicas que muchos jóvenes enfrentan y abordarlas directamente. Cuando les das las herramientas adecuadas, pueden construir su propio futuro, paso a paso. Sus palabras iban acompañadas de leves inclinaciones de cabeza de varios miembros de la audiencia, visiblemente conmovidos por su sinceridad. Alexandra, poco dispuesta a dejarse desarmar, se recostó en la silla con los ojos entrecerrados. Es una analogía ingeniosa, Cristiano, dijo con un tono de falsa dulzura, pero con filo. Sin embargo, algunos podrían argumentar que centrarse tanto en la raza y la desigualdad solo genera más división. ¿No sería mejor enfocarse en la unidad, en lo que nos une en lugar de lo que nos separa? Las luces del estudio parecieron brillar con más fuerza a medida que crecía la tensión, y el ambiente se cargaba con el peso del debate. Ronaldo hizo una pausa para pensar, mirando a la presentadora con expresión reflexiva. Unidad, repitió suavemente, suena maravilloso en teoría. Pero ¿cómo podemos construir un puente sin reconocer primero el río que tenemos que cruzar? Ignorar nuestras diferencias no las hace desaparecer, solo deja a la gente varada en orillas opuestas. El público rompió en aplausos más intensos, y la pulida fachada de Alexandra se resquebrajó un instante, revelando una pequeña fisura en su cuidadosamente construida personalidad. El debate se intensificó cuando Alexandra cambió el enfoque de sus preguntas. Pero tu programa está dirigido específicamente a jóvenes deportistas de minorías, insistió. ¿Por qué no abrirlo a todo el mundo? ¿No es eso excluyente? Los ojos de Ronaldo se entrecerraron un poco, no con rabia, sino con la concentración de alguien que había escuchado esa pregunta muchas veces. Esa pregunta no es nueva, replicó con voz firme y clara. Cuando sabes exactamente dónde están las carencias, las abordas directamente. Del mismo modo que no arreglarías todo el tejado si solo hay una gotera. Mi programa se centra en las necesidades específicas de quienes corren mayor riesgo de quedarse atrás. Sus palabras desataron otra oleada de aplausos, y la energía de la sala se inclinó aún más a su favor. Sin querer ceder, Alexandra volvió a inclinarse hacia adelante, cruzando los brazos en un gesto que mezclaba escepticismo y un toque de desafío personal. Algunos críticos dicen que programas como el tuyo fomentan la dependencia en lugar de la autosuficiencia, dijo con un tono cargado de condescendencia. ¿Qué respondes a eso? El rostro de Ronaldo se mantuvo sereno, sus ojos tranquilos mientras contestaba. La dependencia no es el problema aquí. El problema es la falta de oportunidades. Cuando los bancos dan préstamos para ayudar a iniciar nuevos negocios, no están creando dependencia. Están proporcionando recursos para crecer. Mi programa es una inversión en personas que tienen el potencial de triunfar si se les ofrece la oportunidad. Su respuesta fue mesurada, cargada de convicción, y resonó profundamente en la audiencia. Los ojos de Alexandra parpadearon mientras asimilaba sus palabras. Pero ¿no crees que al enfocarte tanto en las barreras sistémicas corres el riesgo de etiquetar a estas personas como víctimas? Insistió, con la voz baja pero cortante. Ronaldo se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono suave pero firme. No lo veo así, dijo. Lo veo como el reconocimiento de una realidad. Cuando uno reconoce los obstáculos que existen, no está etiquetando a la gente. Está tendiéndoles la mano para que se eleven por encima de esos desafíos. No se trata de dependencia, sino de empoderamiento. El público,
ahora visiblemente implicado, irrumpió en aplausos entusiastas, y varios espectadores se pusieron en pie para mostrar su apoyo. Durante un instante, la compostura de Alexandra titubeó al tratar de llevar el debate nuevamente a lo que llamaba inclusión. La inclusión es importante, admitió, pero ¿qué pasa con quienes se sienten excluidos porque los programas están demasiado enfocados? ¿No sería mejor aspirar a una solución que beneficie a todos? Ronaldo la miró con expresión comprensiva mientras pensaba en la pregunta. La inclusión, dijo despacio, no significa ignorar los desafíos únicos que enfrentan algunos grupos. Si un niño tiene problemas en la escuela, no retrasas a toda la clase. Le das a ese niño el apoyo adicional que necesita. Y con ello toda la clase se beneficia. Su analogía, sencilla pero profunda, sumió a la sala en una pausa reflexiva cargada de significado. La siguiente pregunta de Alexandra intentó socavar el enfoque de la iniciativa de Ronaldo. Algunos dirían que al concentrarte en estas barreras específicas, fomentas la segregación bajo la apariencia de equidad, argumentó. ¿No es eso una forma de división más que de unidad? Los ojos de Ronaldo se clavaron en los de ella al responder. Lo irónico es que cuando gente como yo intenta reparar los daños causados por la desigualdad sistémica, a menudo nos acusan de ser divisivos. Pero yo pregunto, ¿cómo podemos construir un puente si nos negamos a reconocer el río que hay entre nosotros? Reconocer y abordar nuestras diferencias es el primer paso hacia la verdadera unidad. Sus palabras resonaron en el público, provocando una respuesta atronadora de aplausos y ovaciones de pie. El debate alcanzó su punto álgido cuando Alexandra, intentando recuperar el control de la narrativa, presionó aún más. Pero, ¿no es peligroso basarlo todo en esas diferencias? Si la moral y el progreso son meras construcciones de la mayoría, ¿podemos realmente afirmar que existe un bien o un mal absolutos? Ronaldo se detuvo un instante, con la mirada firme y la voz suave pero contundente. Reconocemos el mal no porque la sociedad nos lo diga, sino porque, en lo más profundo, nuestra conciencia nos señala que ciertas acciones están mal, sin importar cuánta gente las justifique. No se trata de la fe ciega en la tradición, sino de vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Sus palabras causaron un fuerte impacto, animando a la audiencia a reflexionar sobre sus propias experiencias de injusticia y resiliencia. En ese momento, una estudiante de la primera fila, Jessica, levantó la mano con timidez. Profesor, ¿qué hay del sufrimiento que no está causado por acciones humanas, desastres naturales, enfermedades? Si Dios no interviene en esas situaciones, ¿cómo podemos decir que existe un sentido superior en nuestras luchas? La pregunta de Jessica, sincera y vulnerable, alteró la energía en la sala. La expresión de Ronaldo se dulcificó mientras le respondía directamente. Jessica, el sufrimiento no es algo que celebre, ni afirmo que sea bueno. Sin embargo, es en nuestra respuesta al sufrimiento donde encontramos significado. Cuando la vida te pone a prueba, aprendes a valorar las cosas pequeñas. La amabilidad, el amor y la fuerza para sobreponerte. El aula, antes tensa, se sumió ahora en un silencio reflexivo, interrumpido solo por cabezas que asentían con comprensión. Alexandra lanzó un último ataque, su voz teñida de frustración mientras se inclinaba hacia adelante. Entonces, ¿estás diciendo que el sufrimiento justifica la existencia de un poder superior, o es simplemente una construcción humana? Los ojos de Ronaldo destellaron con una intensidad tranquila al responder. No estoy aquí para demostrar la existencia de un poder superior a través del sufrimiento. Estoy aquí para afirmar que incluso en los momentos más oscuros, nuestra capacidad de amar, de preocuparnos y de apoyarnos unos a otros es real. Esa es la esencia de la verdadera fortaleza. Su tono mesurado, combinado con una presencia digna, dejó la sala sumida en un silencio profundo. Un silencio lleno de reflexión, respeto e incluso admiración. Tras una larga pausa, la conversación tomó un giro inesperado. Con preguntas serenas pero incisivas, Ronaldo empezó a redirigir el debate. Dime, dijo en voz baja, si de verdad creemos que nuestro progreso colectivo depende de ignorar nuestras diferencias, ¿cómo explicamos nuestro impulso constante de cambio, de justicia?
¿No son precisamente nuestras experiencias y desafíos diversos los que nos dan la fuerza para innovar y crecer? Su pregunta quedó flotando en el aire, calando hondo en la audiencia, muchos de cuyos miembros habían enfrentado sus propias luchas y se habían sentido marginados por las barreras sistémicas. Alexandra dudó. Su fachada pulida se resquebrajó momentáneamente mientras buscaba una respuesta. «Ese es un buen punto, Cristiano», murmuró al fin, aunque su tono carecía de convicción. «Pero no olvidemos que hay quienes sostienen que al centrarnos en estos temas, corremos el riesgo de profundizar las divisiones en lugar de salvarlas». Ronaldo se inclinó, con la mirada firme. «El mero hecho de reconocer y afrontar la desigualdad es lo que nos une, no borrando nuestras diferencias, sino garantizando que todos tengamos la misma oportunidad de triunfar. Cuando elevamos a quienes se quedan atrás, construimos una comunidad más fuerte y resistente para todos». Sus palabras, expresadas con aplomo, despertaron otra oleada de aplausos, subrayando con un momento de contundente claridad su argumento. A medida que el debate se acercaba a su clímax, la energía en el estudio pasó de la confrontación a la introspección. La compostura inquebrantable de Ronaldo y los ejemplos conmovedores de luchas de la vida real, historias de deportistas que superan lesiones, de comunidades que se unen en momentos de crisis, habían calado hondo en todos los presentes. «Mi trayectoria», dijo con voz firme y cargada de convicción personal, «me ha enseñado que la verdadera medida del éxito no es lo que acumulas para ti, sino lo que dejas para los demás. Se trata de alzar a la gente, de garantizar que nadie se quede librando sus batallas en soledad». Su mensaje era claro. El triunfo individual está entrelazado con el progreso colectivo. El público irrumpió en aplausos atronadores, con vítores que resonaron en todo el estudio, mientras incluso la expresión antes desafiante de Alexandra se ablandó con un respeto algo reticente. En ese momento cargado de emoción, el programa trascendió su propósito inicial como plataforma de debate y se convirtió en un foro de conversación significativa sobre valores, resiliencia y el poder de la comunidad. Alexandra hizo un último intento por retomar el control de la narrativa, con un tono que ahora mezclaba una cortesía forzada con un último resquicio de desafío. «Bueno, Cristiano», dijo con cautela, «creo que tendremos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo en algunos puntos. No todos lo verán de la misma manera». El público murmuró suavemente, pero la respuesta de Cristiano fue mesurada y digna. «Agradezco la oportunidad de compartir mi perspectiva», replicó en voz baja, «y espero que esta conversación los inspire a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar el statu quo y a construir puentes en lugar de muros». Sus palabras tenían el peso de la experiencia vivida, y cuando las cámaras cortaron a publicidad, el impacto de su mensaje era innegable. Pocos minutos después de la entrevista, al finalizar la emisión en directo y explotar las redes sociales con etiquetas como Che Cristiano Ronaldo, Real Talk y Sheffield Bill Bridges, quedó claro el verdadero alcance de ese encuentro. Quienes vieron el programa elogiaron a Ronaldo por su elegancia bajo presión y su disposición a decir verdades ante el poder, mientras que los críticos debatían si su planteamiento era demasiado idealista. Sin embargo, para los que habían seguido la entrevista, el mensaje era contundente. El verdadero liderazgo se basa en la humildad, la empatía y la valentía de desafiar la injusticia sistémica. Detrás del escenario, Ronaldo se sentó en silencio en su camerino. Su teléfono zumbaba con notificaciones de seguidores, jóvenes, líderes comunitarios e incluso exdeportistas, que compartían sus propias historias de lucha y superación. Un mensaje en particular captó su atención. «Tus palabras me hicieron darme cuenta de que tengo la fuerza para luchar por mis sueños. Gracias por mostrarme lo que significa el verdadero liderazgo». Ronaldo esbozó una leve sonrisa, sabiendo que incluso si no lograba cambiar todas las opiniones ese día, había logrado encender una chispa en una conversación que podría expandirse durante años. Más tarde esa noche, mientras las luces del estudio se apagaban y los créditos finales aparecían en pantalla, las cuentas en redes sociales del programa se llenaron de análisis, artículos de opinión y comentarios conmovedores. Influencers y activistas se hicieron eco del mensaje de Ronaldo,
que si bien la libertad de expresión y el debate son esenciales, el objetivo real debe ser empoderar y dar voz a quienes a menudo son marginados. Un tuit decía: la verdadera fortaleza se mide por cómo tratas a los demás cuando nadie te ve. Otro video, etiquetado como "Construye puentes, no muros", rápidamente ganó miles de me gusta, y se compartió en numerosas ocasiones. A la mañana siguiente, un importante medio de comunicación retomó la historia, describiendo la entrevista como una clase magistral de humildad y valentía en televisión en directo. En entrevistas con líderes comunitarios, educadores e iconos deportivos, se repitió el mismo tema. Cristiano Ronaldo no solo había defendido su propia integridad, sino que había ofrecido un modelo para que las figuras influyentes usen sus plataformas para promover la justicia social y la igualdad. En medio de la vorágine mediática, Ronaldo se tomó un momento de calma en su oficina, con vistas panorámicas a la ciudad de Lisboa. Lo que quiero que la gente entienda, dijo en una entrevista posterior, es que el éxito no consiste únicamente en logros personales o riqueza. Se trata del impacto que tenemos en los demás, de alzar a las personas, de crear oportunidades, y de construir un futuro en el que todos tengan una oportunidad justa. Sus palabras, expresadas con la autoridad serena de un líder experimentado, resonaron en millones de personas, y provocaron más discusiones sobre responsabilidad corporativa y liderazgo ético. Mientras avanzaba el día, Ronaldo empezó a canalizar el impulso que había cobrado su iniciativa social. Se reunió con jóvenes emprendedores, educadores y organizadores comunitarios para debatir cómo destinar mejor los recursos a empoderar a la juventud desfavorecida. Tenemos que invertir en nuestro futuro, dijo a un grupo en un centro comunitario de Oporto a través de una transmisión en directo, porque solo cuando nos apoyamos mutuamente podemos avanzar de verdad. Sus palabras, honestas y llenas de sentimiento, suscitaron aplausos entusiastas y promesas de colaboración. Más tarde, en sus redes sociales, Ronaldo publicó un breve video. Gracias a todos los que creyeron en la fuerza de la conversación hoy. Sigamos construyendo puentes y elevándonos unos a otros. Nuestra fuerza colectiva es lo que da forma al futuro. El video se hizo rápidamente viral, acumulando millones de reproducciones y provocando debates tanto en hogares como en oficinas y aulas. Influencers, celebridades y gente de a pie hicieron eco de su llamado a la unidad, enfatizando que, aunque existan diferencias, la empatía y el respeto son valores universales que pueden transformar la sociedad. En un evento comunitario organizado por uno de los colaboradores de la iniciativa de Ronaldo, un grupo de mujeres jóvenes se reunió para compartir sus historias de superación. Entre ellas estaba Aliyah, de 19 años, cuyos ojos brillaban de gratitud, mientras recordaba cómo el mensaje de Ronaldo le había dado valor para perseguir sus sueños pese a los obstáculos sistémicos. Me inspiraste a creer en mí misma, dijo en voz baja, aferrada a una foto de Ronaldo, de aquella entrevista que lo cambió todo. Ahora sé que por muy difícil que sea el camino, tengo la fuerza para seguir adelante. Sus palabras, repetidas por muchas otras ese día, resaltaron el poder transformador de una sola conversación auténtica. Esa misma noche, mientras el sol se ponía tras los tejados de Lisboa, Ronaldo regresó a su oficina con la mente llena de ideas para la siguiente fase de su iniciativa. Reflexionó sobre los sucesos del día, los retos, las críticas, el apoyo abrumador, y comprendió que el cambio real comienza con un diálogo honesto y la valentía de defender las propias convicciones, incluso cuando no es fácil. Todos tenemos el poder de crear cambios, dijo más tarde en una reunión interna en una destacada empresa de tecnología en Lisboa, y a veces, todo empieza con una simple conversación en directo por televisión. En sus declaraciones finales en el programa, Ronaldo lanzó un poderoso llamado a la acción. Desafío a cada uno de ustedes, que está viendo a tomarse un momento para reflexionar sobre las barreras que ven en sus propias comunidades. Pregúntense qué pueden hacer para ayudar a alguien a salir adelante, ya sea mentorear a un joven, ofrecerse como voluntario, o simplemente compartir tu historia. Cada acción cuenta. Sus últimas palabras, pronunciadas con una serenidad firme, dejaron una huella profunda en la audiencia. El impacto de esa entrevista se extendió mucho más allá de los límites del estudio. Medios de comunicación,
influencers y líderes comunitarios diseccionaron cada palabra, cada pausa, cada gesto. Abundaron los artículos de opinión con titulares como Cristiano Ronaldo, un verdadero líder frente a la adversidad, y construyendo puentes a través de la conversación sincera. Mientras algunos críticos acusaban a Ronaldo de usar su fama para ganar puntos políticos, muchos más celebraban su disposición a expresar verdades ante el poder y a abordar los problemas reales que nos afectan a todos. Al caer la noche, Ronaldo hacía balance de la experiencia con una humildad silenciosa. En una entrevista exclusiva con un destacado periódico internacional, afirmó: "No estoy aquí para decirle a nadie cómo vivir su vida ni para imponer mis puntos de vista. Solo quiero usar mi plataforma para crear oportunidades y recordar a la gente que, sin importar de dónde vengas, tienes una voz, y esa voz puede cambiar el mundo". Sus palabras no solo reflejaban su experiencia personal, sino también la de innumerables personas que luchan cada día contra las barreras sistémicas. Antes de que el video terminara, Ronaldo dejó a los espectadores un mensaje final y conmovedor. Tu historia, tu voz y tu valor no están en tela de juicio. Defiende aquello en lo que crees y nunca dejes que nadie te diga que no importas. Construyamos un futuro en el que cada persona tenga la oportunidad de prosperar. Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir más historias inspiradoras.